oscura magia de Veracruz. Las brujas de Catemaco, maldiciones y pactos. Entre la neblina de las montañas y el murmullo de un lago antiguo, se oculta un pueblo donde la realidad se mezcla con lo sobrenatural. Catemaco. Tierra de magia, rituales y oscuras leyendas. Hoy te contaremos la historia que no todos se atreven a creer. Durante siglos, Catemaco ha sido conocido como el epicentro de la magia en México. Aquí, los brujos y curanderos no son personajes de cuentos. Son reales. Viven entre la gente, realizan limpias, hechizos y a veces, pactos que desafían las leyes del mundo real. En el sur de Veracruz, donde la selva es densa y la niebla nunca descansa, existe un lugar que parece detenido en el tiempo. Un sitio donde lo sagrado y lo maldito coexisten. Catemaco, su nombre resuena como un hechizo antiguo. Lugar de las casas quemadas. Su nombre está marcado por el fuego. Cuenta la leyenda que, el volcán San Martín, un volcán activo de tipo escudo que se eleva 1680 metros con un cráter de 1 kilómetro de diámetro en la cima y 150 metros de profundidad. Siglos atrás, rugió con tal furia que arrasó con aldeas enteras. El fuego lo consumió todo. Pero de esas cenizas, nació algo más que un pueblo, nació un portal. Un umbral entre el mundo tangible y lo invisible. Así, los antiguos lo llamaron, Cali-Tematli. Catemaco. Su origen olmeca y la magia antigua. Mucho antes de los conquistadores, esta tierra fue sagrada para los olmecas, quienes dejaron más que esculturas y templos. Dejaron sabiduría arcana, rituales de comunión con la tierra, con los astros, y con fuerzas que no tienen nombre. Aquí, la medicina y la brujería no eran opuestas. Eran hermanas. Curar o maldecir dependía del corazón del que pronunciaba las palabras. Y cuando los totonacas y nahuas llegaron después, no rompieron con la tradición. La fortalecieron. Sus hechiceros hablaban con el trueno, soñaban con los jaguares, ofrecían sangre al lago. Y el lago respondía. La conquista y la infiltración de la cruz. En 1570, los conquistadores españoles llegaron. Con espada en mano y Biblia en el pecho, declararon Catemaco un pueblo de indios y comenzaron a construir iglesias. Pero lo que no sabían, es que bajo sus cimientos aún latían los antiguos dioses. La cruz se alzó, pero los rezos, por las noches, eran otros. Los habitantes acudían a misa. Pero en la oscuridad del bosque, los rituales continuaban. Más secretos, más oscuros, más poderosos. El lago de los espíritus. El lago de Catemaco, inmenso y sereno, esconde más que peces en sus profundidades. Los ancianos dicen que en su centro vive un espíritu antiguo, una conciencia dormida que escucha los rezos de los brujos. Las noches de luna llena, el agua vibra. Y hay quienes aseguran haber visto figuras salir del lago. Silenciosas, flotantes, sin rostro. Algunos las llaman las guardianas. Otros, las condenadas. El renacimiento esotérico. Fue hasta los años 70, cuando el mundo moderno comenzó a voltear la mirada hacia Catemaco. Atraídos por la magia, los misterios y las promesas imposibles. Los brujos y chamanes salieron de las sombras. El turismo esotérico floreció. Amarres, limpias, maldiciones, pactos. Todo está al alcance de quien tenga el valor o la desesperación. Comenzaron a llegar políticos, así como deportistas y artistas para conservar el éxito, sus contratos millonarios, alejar las envidias o realizar sus conquistas amorosas. El primer viernes de marzo, Catemaco se transforma. Los cerros se iluminan con fuego. Los cánticos resuenan. Y se dice que, esa noche, los muertos también caminan. Entre cine y realidad. El poder de este lugar es tan denso que incluso el cine lo sintió. Aquí se rodó Apocalipto de Mel Gibson. Y muchos del equipo afirman que cosas inexplicables ocurrieron durante el rodaje. Objetos que desaparecían, voces sin cuerpo, apariciones en los monitores. Catemaco no solo es un escenario. Es un personaje vivo. Observa. Y decide a quién deja entrar y a quién jamás dejará salir. Catemaco hoy, entre dos mundos. Hoy, Catemaco es una fusión de tiempos. De suelos coloniales y selvas eternas. De turistas curiosos y brujos ancestrales.
Una ciudad donde lo prehispánico y lo esotérico no solo sobreviven, reinan. Aquí, las leyendas no se cuentan, se viven, se respiran. Y si algún día visitas Catemaco, no mires solo con los ojos, mira con el alma. Y cuidado con lo que deseas, porque en esta tierra, todo deseo tiene su precio. En las afueras del pueblo vivía Doña Marina, una mujer enigmática, de belleza sobrenatural y mirada que atravesaba el alma. Podía curar enfermedades con un simple toque, pero siempre advertía: cuidado con lo que deseas, porque quizás se te conceda. Una noche sin luna, mientras las sombras susurraban secretos antiguos, unos hombres envalentonados por el alcohol, arrogantes y crueles, osaron insultarla en la plaza del pueblo, riendo como hienas frente a su aparente debilidad. Pero al amanecer, el horror se apoderó de todos. Sus cuerpos fueron hallados cubiertos de llagas purulentas, como si el infierno mismo hubiese lamido su piel. Ni los médicos, ni los curanderos más sabios, pudieron explicar aquella maldición que parecía brotar del abismo. Desesperados, fueron a pedirle perdón. Ella los curó, pero dijo: la próxima vez, no seré tan clemente. Desde entonces, nadie volvió a molestarla. Cuentan en susurros que, en las noches más densas y silenciosas, una bruja antigua tomaba la forma de una lechuza de ojos ardientes y plumaje oscuro como la desesperanza. Volaba sin hacer ruido, deslizándose entre las sombras, posándose en los tejados de las casas humildes. Desde allí espiaba a los habitantes dormidos, leyendo sus secretos más oscuros, sus miedos y deseos. Algunos juran que sentían su mirada quemando la nuca, justo antes de despertar empapados en sudor. Una noche sofocante y espesa como el pecado, un joven llamado Miguel, valiente por ignorancia más que por coraje, decidió enfrentar a la criatura que todos temían, pero nadie se atrevía a nombrar. Armado con nada más que una piedra y su incredulidad, esperó en la espesura. Cuando la lechuza apareció, majestuosa y silente bajo la luna, Miguel la arrojó con furia. La piedra impactó su cuerpo, haciéndola caer pesadamente al suelo. Pero no hubo sangre. De la herida manó un espeso líquido negro, espeso como brea, que parecía retorcerse con vida propia. Entonces, ante sus ojos desorbitados, el ave comenzó a cambiar. Sus plumas se deshicieron como cenizas, sus alas se plegaron en forma humana, y en su lugar apareció una mujer envuelta en una túnica negra, de mirada ancestral y rostro marcado por siglos de sabiduría y dolor. «Has cometido un grave error», susurró la bruja con voz que helaba los huesos. Desde aquella noche, Miguel enfermó sin explicación. Sobrevivió, sí, pero algo en él se quebró. Sus noches se llenaron de gritos, sus días de sombras aladas. Desarrolló un miedo irracional, paralizante, hacia las aves, en especial a las lechuzas. Dicen los ancianos que la bruja no lo maldijo con muerte, sino con vigilancia eterna. Porque la lechuza sigue allí, en las ramas más altas, en la oscuridad más densa, observando en silencio, esperando. No todas las brujas nacen con poder. Muchas hacen pactos con entidades oscuras. Espíritus que otorgan habilidades, a cambio de juventud, salud o el alma. La magia tiene un precio. Isabel, una joven de mirada herida y alma encendida por la traición, fue desgarrada por la puñalada invisible del desamor. Su amante, a quien entregó el corazón sin reservas, la había traicionado con la crueldad de los cobardes. En su desesperación, buscó a una vieja bruja de la selva, quien, entre susurros oscuros y humo de copal, le enseñó un ritual prohibido. Bajo la luna llena, Isabel maldijo su nombre con furia y lágrimas, y él, marcado por su hechizo, cayó lenta e irremediablemente en la ruina. Pero pronto, Isabel comenzó a desvanecerse de los espejos, como si la realidad misma renegara de su existencia. Su reflejo, antes lleno de vida y rabia, se extinguía lentamente en el vacío plateado. Las personas a su alrededor dejaron de verla, de nombrarla, como si su esencia se diluyera en el aire. Había quedado atrapada en un limbo cruel, entre la vida y la muerte, condenada a la penumbra. Invisible. Olvidada. Un suspiro que nadie escuchaba, un alma que se borraba del mundo. En los cerros cercanos, como el Cerro del Mono Blanco, se realizan rituales prohibidos. Amarres de amor, venganzas, invocaciones.
ceremonias donde los participantes ofrecen sangre, animales o algo peor. Los hechizos no son solo cuentos. Muchos juran haber visto fuego surgir de la nada, sombras que se arrastran en la oscuridad y voces que susurran desde los árboles. Hoy, Catemaco atrae a turistas de todo el mundo. Algunos vienen buscando sanación, pero otros vienen a buscar lo prohibido, a adentrarse en los lugares donde las leyendas aún respiran, y a conocer a las brujas que siguen caminando entre nosotros. Las brujas de Catemaco no son solo leyendas, son parte del alma del pueblo. Historias que perduran en el viento, en las montañas, en el eco del lago. Y si algún día visitas Catemaco, mira bien a tu alrededor, porque quizás te están observando. Si esta historia te dejó sin aliento, suscríbete, dale like y compártela. ¿Te atreverías a visitar Catemaco? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia oscura.